Ahora vamos a ver un derrame o una efusión pleural mínima. Efusión o derrame es lo mismo. Entonces, un derrame pleural mínimo tiende a irse hacia abajo, hacia donde jala la gravedad. Todos los derrames tienden a irse hacia abajo. Ya vimos que no todos, pero más o menos tienden a irse hacia abajo. Entonces, si tenemos un derrame pleural mínimo, tiende a irse para acá, que es, digamos, la parte inferior de la pleura. O sea, esto que estoy poniendo es la pleura. Ahora, en una radiografía antero-posterior o postero-anterior, no se ve bien un derrame pleural mínimo que quedaría en esta parte de la pleura. No se ve bien. En una lateral sí. Entonces vamos a ver por qué no se ve bien en una antero-posterior o postero-anterior. Aquí tenemos el paciente, es el paciente, y sabemos que esto es el lado anterior del paciente, esto es la parte posterior del paciente. Esto lo sabemos porque los pulmones en la parte anterior terminan antes y en la parte posterior se extienden más abajo. Entonces, ¿en dónde termina antes el pulmón? Aquí. Entonces, esta es la parte anterior del paciente. Esta es la parte posterior del paciente porque el pulmón terminó aquí. O sea, el pulmón sigue el contorno de la pleura visceral. Entonces, aquí chocan los rayos y chocan primero con la pared anterior, luego con la pared posterior. Esta es una placa anteroposterior, esta es una placa anteroposterior y esta es una placa lateral. Dijimos de lo que se trata es de que los rayos entre sí sean paralelos y que cuando choquen con la placa se genere un ángulo de 90 grados, o sea que sean perpendiculares al eje mayor de la placa. ¿Y aquí qué pasa? Si tenemos una efusión que queda aquí, entonces esta efusión está oscurecida por el diafragma. Aquí está el diafragma y pues el diafragma se va a ver blanco. Y también la efusión, que es líquido, se ve blanco. Entonces, cuando pasamos a una radiografía antero-posterior o postero-anterior, no se va a ver. Y para que quede claro, lo voy a poner así. Entonces, digamos, mi mano va a ser, esto va a ser el pulmón, así. Este es el pulmón. Y este tapón rojo, no sé si se alcanza a ver que es rojo, pero este tapón rojo va a ser la efusión pleural. Entonces, está así. Es así. Y esto, mi dedo pulgar va a ser el diafragma. Mi dedo pulgar es el diafragma, que es esto de aquí, diafragma. Entonces, así, aquí está el diafragma y aquí viene la efusión pleural. Esta es la efusión pleural, este de aquí. Tenemos la placa, aquí ya salió la placa, aquí está la placa, ya tenemos la impresión y giramos la placa para verla. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esto que estamos viendo va a ser el pulmón, que es todo esto va a ser el pulmón. Y aquí esto es el diafragma. Es el diafragma que va a ser esto de aquí. Es el diafragma. Y aquí tenemos la efusión, pero vean cómo la efusión está superpuesta en el diafragma. O sea, todo esto que es lo que abarca el diafragma está superpuesto con la efusión pleural. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nada más vemos el diafragma y aquí estaría la efusión pleural, pero nosotros ya no vemos la efusión o el derrame pleural porque el diafragma nos tapa. Pero si tenemos una radiografía lateral, aquí el diafragma, aquí, ese es el diafragma, aquí está el diafragma, pero la efusión se alcanza a ver aquí, la efusión se ve aquí. Entonces, para diagnosticar derrame o efusión pleural mínima, en cuyo caso se va a la parte del fondo de la pleura, o sea, esta partecita de aquí, no se ven en la anteroposterior ni en la posteroanterior, sino que se ven en una radiografía lateral, que es esta parte de aquí. Aquí está la efusión. Para diagnosticar un derrame pleural en una radiografía de tórax lateral, con 100 mililitros que tengamos de derrame pleural, ya se puede ver en la placa lateral. En una anteroposterior o posteroanterior tienen que ser como 500 mililitros, o sea, tiene que ser más grande la efusión para que podamos diagnosticarla, o sea, para que se alcance a ver. Entonces voy a borrar. Así. Entonces, la efusión pleural o el derrame pleural mínimo no se alcanza a ver en una anteroposterior o en una posteroanterior porque el diafragma nos tapa. Aquí ven cómo este es el nivel del diafragma y nos va a tapar. Aquí, esto es efusión pleural o derrame pleural que sí se puede ver en una radiografía lateral porque aquí tenemos el diafragma anterior y posterior está aquí la efusión pleural o el derrame pleural. Aquí se superpone el diafragma con el derrame pleural. Y ya nos vemos en el siguiente video con la efusión subpulmonar.